Un saludo a los estudiantes del curso de Educación Ciudadana. Nos corresponde en esta semana estudiar uno de los temas más relevantes que son hasta el día de hoy sujetos a mucho análisis y estudio por los diferentes expertos en el tema del derecho nacional e internacional. Esto es analizar y comprender toda la estructura de los derechos humanos, tanto en cuanto a sus orígenes como en cuanto a sus características. Los derechos humanos tienen su origen en la historia universal, específicamente en la antigüedad, cuando en Grecia y en Roma existían una gran cantidad de principios que iban adquiriendo las personas a través de sus luchas entre los más poderosos y los que menos tenían. Siempre se le vio vinculado a generar procesos que debilitasen el concepto de esclavitud. En Grecia y en Roma, entonces, tenemos las bases sustantivas de estos derechos humanos, sobre todo en lo que se refiere a la participación ciudadana. Posteriormente, en la Edad Media, en 1215, específicamente en Inglaterra, surge, se piensa, la primera constitución a escala mundial. Esta es la Carta Magna, cuando el rey Juan reconoce que su participación dentro de la monarquía inglesa tiene que ser una participación aceptada y acordada con los ciudadanos y graficada a través de la ley. En el siglo XVIII, ya en las cercanías de la época contemporánea, específicamente en Francia y en Inglaterra, aparecen los ideales ilustrados. La filosofía ilustrada consagra entonces en cierto rigor los actuales derechos humanos que existen en el mundo. Vale decir, el derecho a la vida, el derecho a conquistar la felicidad, el derecho a la igualdad. Dos procesos históricos de gran relevancia son los que consagran estos ideales ilustrados, a saber, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776, documento en el cual están presentes todos los derechos y libertades que exigía la humanidad en aquel proceso revolucionario, y posteriormente la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en el contexto de la Revolución Francesa, cuando en 1789 se consagra la primera república en Europa. Es en este documento en donde están los derechos humanos más relevantes de la actualidad. Luego de los horrores de las guerras mundiales, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, es que aparece la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de evitar estos horrores en el futuro. Es por ello que en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas, en 1948, se emite la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento que actualmente está vigente y todos los estados del mundo tienen la obligación de respetar este documento. Durante el proceso histórico conocido como el mundo entre dos guerras, es decir, entre 1919 y 1939, es que surgen los principales antecedentes que van a generar una gran cantidad de atentados en contra de los derechos humanos
y que se van a verificar durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Estos antecedentes, en términos generales, se refieren a lo injusto que había sido el Tratado de Versalles con países derrotados en la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente Alemania. Este tratado, el Tratado de Versalles, pone en una desventaja tremenda al pueblo alemán. Por lo tanto, ese pueblo clamaba por reivindicaciones. Está el caldo de cultivo perfecto para que surgiera entonces en Italia y en Alemania el nacionalismo extremo a través del fascismo y el nacionalismo. Ambas doctrinas, por esencia, atentan fundamentalmente en contra de los derechos humanos, pues son doctrinas que proponen el partido político único y el líder único y anulan todo proceso de intervención ciudadana en el sistema político. Otro hecho histórico que surge durante el mundo entre dos guerras y que será un elemento fundamental para faltar en esencia a los derechos humanos de las personas es la crisis económica de 1929, cuando una terrible crisis económica, la más cruenta que ha afectado a la humanidad, generó una serie de injusticias a escala mundial. Y de esta manera, entonces, se pasan a llevar los derechos fundamentales de las personas, quienes luchaban por el alimento esencial, por un trabajo digno. En definitiva, es entonces, durante el proceso histórico conocido como la inestabilidad general o el mundo entre dos tierras, es que surgen los antecedentes fundamentales que van a determinar luego el que la humanidad necesitase de una carta fundamental para hacer respetar estos derechos. Durante el proceso histórico de la inestabilidad general, existen tres gobiernos totalitarios que más atentaron en contra de los derechos humanos: el nazismo y el fascismo en Alemania e Italia respectivamente, y el comunismo o socialismo staliniano en la Unión Soviética. Estos tres regímenes políticos son los que en su conjunto se conocen como los gobiernos totalitarios, y son en estos tres países que precisamente no se respetan los derechos humanos más elementales de de las personas. Ahora bien, en ese contexto, entonces, tenemos que decir que el fascismo y el nazismo eran doctrinas totalitarias de extrema derecha, que proponen el partido político único y que, en definitiva, exigen que la ciudadanía, frente a este líder único, carismático, se someta a los designios de este partido político único y de las ideas de estos dictadores. Entonces, en Italia y en Alemania es en donde más se presentan los más terribles atentados en contra de los derechos humanos. Situación aparte merece lo analizado en la Unión Soviética, con Stalin, en donde hay millones de muertos debido a la persecución política, el rechazo a las ideas distintas y preferentemente el rechazo hacia la religión y también a las personas que pretendían formular un sistema político democrático. La crueldad generada por estos tres dictadores, Stalin, Hitler y Mussolini, será uno de los principales antecedentes que luego van a generar la Carta Universal de los Derechos Humanos. Se piensa que el nazismo en Alemania, solo por motivo ideológico, generó alrededor de 17 millones de seres humanos muertos. En el contexto del exterminio al opositor ideológico, del exterminio por raza, destaca la persecución y tortura, desaparición que se realizó hacia el pueblo judío, los hebreos,
actualmente Israel. El gobierno de Hitler generó una persecución sistemática en contra de los judíos y se estima que durante los años en que gobernó este líder nacionalsocialista alemán, Adolfo Hitler, murieron cerca de 6 millones de judíos en diferentes procesos, en campos de concentración, en cámaras de exterminio, en fusilamientos, y este hecho es uno de los más terribles que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, y estos horrores, la humanidad, a través de la Organización de las Naciones Unidas y de la Carta Universal de los Derechos Humanos, es precisamente lo que se persigue, que nunca más hechos como estos vuelvan a ocurrir en la historia de la humanidad. En 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, surge la Organización de las Naciones Unidas. De esta manera, en la ciudad de San Francisco, y liderados por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, se reúnen más de 50 países para fundar la Organización de las Naciones Unidas. Entre estos países estaba Chile, y en la ciudad de San Francisco acuerdan los principales lineamientos de esta organización. El primero de ellos es preservar la paz en el mundo, es decir, la Organización de las Naciones Unidas será el ente mediador para evitar los conflictos a escala mundial y principalmente evitar una tercera guerra mundial. En esta carta fundamental, además, se nos plantea que la Organización de las Naciones Unidas será un ente fundamental para luego hacerse cargo del respeto a los derechos humanos. Además, se renuncia a el uso de la fuerza para evitar nuevos conflictos a escala mundial. Se respeta la libre determinación de los pueblos y se fomenta la cooperación entre las naciones. La crítica que se le hace a las Naciones Unidas es que, lamentablemente, está este organismo encargado de difundir ideales de Occidente y no se respetan otras culturas, como por ejemplo las de Oriente. Y la ONU lo que pretende es hacer una unificación ideológica, sin respetar la cultura de otras partes del mundo. En definitiva, los derechos humanos son el conjunto de derechos que adquieren todas las personas por el solo hecho de nacer y no tienen ninguna diferencia en cualquier sector del mundo. Estos derechos humanos son entonces para todas las personas, sin importar la relación socioeconómica de estos seres humanos, el sexo, la raza o etnia, la nacionalidad. Los derechos humanos son aplicables para todas las personas a escala mundial. Los derechos humanos son independientes y no dependen exclusivamente del sistema judicial que se aplique en un determinado país. Por lo tanto, son una fuente inagotable del derecho internacional. Estos derechos humanos, entonces, surgen durante el siglo XVIII y son asimilables perfectamente a lo que nosotros hoy día conocemos como los derechos naturales. Son derechos que se adquieren por el solo hecho de nacer. Los derechos humanos, entonces, presentan las siguientes características. En primer término, son universales, es decir, se aplican para todos los individuos, sin importar el sexo, la edad, la posición social, el partido político, la creencia religiosa, el origen familiar o la condición económica.
Estos derechos humanos, al ser universales, no prescriben. Es decir, una vez cometido el delito, se pueden juzgar en cualquier tiempo. Además, los derechos humanos los puede juzgar cualquier tribunal en el mundo. Y esa característica es la que mayor éxito le ha dado a, a estos derechos humanos a escala mundial. Estos derechos humanos también son incondicionales, es decir, los lineamientos y sus características son los que determinan su propio ejercicio. Entonces, los países del mundo tienen la obligación de adaptar estos derechos a los sistemas jurídicos de cada país. Otra característica es que los derechos humanos son inalienables, es decir, no se pueden transferir, son parte integrante de cada persona. Es un derecho inherente a cada individuo, el cual no puede transferirlos a un tercero. Y finalmente, los derechos humanos son irrenunciables, pertenecen a cada persona. Es por eso que son intransferibles. Al contrario, cada uno los puede exigir y desde luego tiene la facultad para disfrutar de estos derechos. Por lo tanto, los países del mundo están obligados a hacer respetar estos derechos humanos y estos derechos tienen que ser transferidos a la ciudadanía a través de los sistemas nacionales de educación de cada país. Los Estados miembros de la ONU se comprometen a difundir estos derechos humanos a través de las escuelas y colegios. Muy bien, entonces, en 1948 es que surge la Carta Universal de los Derechos Humanos y desde entonces estos derechos son ley para la Organización de las Naciones Unidas, pero también para los países miembros de esta organización. Los derechos humanos se dividen en tres categorías. Tenemos entonces la primera generación de derechos humanos. Se refiere a los derechos civiles y políticos. Son los derechos históricos, los que surgen con la Ilustración, los que surgen a través de la historia ya comentada durante esta exposición. Se refiere entonces a toda la participación ciudadana en el ámbito político y civil, el derecho entonces al sufragio, el derecho a participar de elecciones libres, a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, a la libertad de conciencia, a la libertad de prensa. Todos esos son los derechos civiles y políticos. La segunda generación de derechos humanos son los derechos sociales, también llamados derechos culturales, es decir, que las personas tengan un trabajo digno, acceso a una educación de calidad y efectiva, acceso al sistema de salud. Los derechos de tercera generación son los más recientes y, por ejemplo, se refiere a que las personas tengan la posibilidad de vivir en un ambiente libre de contaminación, que las personas tengan acceso a una educación para la paz y que el crecimiento de estas personas estén relacionadas con la solidaridad, la paz y la igualdad a escala mundial. Es en el contexto de los derechos de tercera generación que surgen como una variante los derechos del niño, que son difundidos hoy día como los derechos del niño y la niña y que se refieren a los derechos básicos que debe tener un ser humano antes de los 18 años. Una fuerte corriente de expertos a escala mundial nos plantea que ya debería existir una cuarta generación de derechos humanos y que esta cuarta generación tenga relación con el acceso a la tecnología, el acceso a el conocimiento y no al conocimiento que se entrega a través de la educación, sino que
al conocimiento y a la información difundida a través de las redes sociales. Que las personas puedan disfrutar del acceso a Internet. Esta cuarta generación de derechos humanos seguramente con el tiempo se va a incluir en la Carta Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.